días. Eh, pues, esta semana que pasó, los que estamos leyendo la Biblia en un año, nos tocó leer 23 capítulos del libro de Levítico. Y dentro de los capítulos leídos, leímos el capítulo 23 de Levítico, donde se mencionan las tres fiestas solemnes de los israelitas, de donde basaremos el mensaje de hoy. Y el título del mensaje de hoy es el cumplimiento de las tres fiestas de Israel. El cumplimiento de las tres fiestas de Israel. Ahora, la primera y gran fiesta solemne se le conoce como la Pascua. Ahora bien, aunque es aquí en Levítico 23 que se mencionan las tres fiestas y cómo debían celebrarlas, los que estamos leyendo la Biblia en un año, ya habíamos escuchado de esta primera fiesta en Éxodo, esa misma noche, ¿verdad? Cuando Dios traería la 10ª plaga a los egipcios y que por causa de ella quedarían libres de su esclavitud los israelitas. Pero recuerden, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Para que ningún primogénito del pueblo de Dios pereciera, debían sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces, por un lado, cada año recordarían, ¿verdad? En la fiesta de la Pascua, cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud a la libertad. Pero también sabrían cómo es que a través de un sacrificio sus vidas serían perdonadas. Ahora, cuando entendemos espiritualmente el pasaje donde Abraham fue probado para dar a su hijo, ¿se acuerdan de ese pasaje? Podemos ver que profetizó acerca de Jesús, cuando en Génesis 22:8, él dijo, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Y podemos confirmar de que todo judío debía también haber entendido en la fiesta de la Pascua que algún día vendría el cordero de Dios que tenía que ser inmolado por nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista dice lo que dice en Juan capítulo 1 versículo 29, el Evangelio de Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús y que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan ya lo proclamaba para que siguieran a Jesús, como dice Juan 1:35 al 37. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces le oyeron hablar a los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces, la Pascua no solo era para recordar lo que Dios hizo en el pasado, sino lo que Él iba a cumplir en el futuro a través del Cordero. Y Jesús, ¿verdad? Antes de que se cumpliera ese día, se lo decía a los apóstoles. Fíjense, si vamos a Mateo capítulo 26, versículo 1 y 2, dice así, Mateo 26, 1 y 2, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, ¿verdad? Entonces él ya lo estaba diciendo, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Dice, dentro de 2 días se celebra la Pascua, ¿verdad? Le decía. Y eso fue lo que pasó en su tercer año de su ministerio, porque acuérdense que él estuvo en su ministerio desde los 30 años, comenzó, vea, cuando se bautizó, hasta los 33 y medio. Entonces, pues, fue en esta tercera Pascua, vea, que celebró, que entonces se iba a cumplir de lo que significaba, vea. Entonces Jesús, vea, entregó su vida en la cruz, ¿verdad? En el día de la Pascua, para pagar por nuestros pecados y darnos la oportunidad de la salvación eterna a través de nuestra fe y obediencia en Él. Pero no solo Él fue el cumplimiento de la Pascua, sino que también resucitó, ¿verdad? No se quedó muerto, sino que resucitó y se estuvo apareciendo por 40 días a los apóstoles, imagínense a todo ese tiempo después de que había resucitado. Y a los que él siguió, perdón, a los que él eligió, porque se apareció a los apóstoles,
y solamente a cierto grupo que él eligió. Una parte de la palabra de Dios dice eso, para enseñarles más acerca del reino de Dios. Si pueden ir conmigo, eso lo confirma en Hechos 1:3. Hechos capítulo 1, versículo 3, que dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, que no quede absolutamente ninguna duda de que él había muerto y resucitado, ¿verdad? Entonces dice, apareciéndoseles, dice aquí en el versículo 3, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, imagínense que ustedes hubieran sido uno de esos elegidos que lo vio resucitado, ¿verdad? Y que estuvo apareciéndose por 40 días, dice ahí. Pero Jesús tenía que ascender a los cielos. Y sabemos, ¿verdad? Esa historia cuando él ascendió a los cielos y que les dio la gran comisión a sus apóstoles. No podía, ¿verdad?, seguir apareciéndose por mucho más tiempo, ¿verdad?, por mucho más días, porque a los 50 días después de la Pascua se iba a celebrar la segunda fiesta que menciona Levítico 23, que viene siendo el día de Pentecostés, que para nosotros, ¿ya?, o para entonces, perdón, para entonces, Jesús tenía que estar a la diestra del Padre por una razón muy importante y muy especial que ahorita se los explicaremos. Fíjense, en la segunda fiesta solemne, que viene siendo el día de Pentecostés, los judíos tenían que celebrar la cosecha de los frutos de los cuales Dios había bendecido, con lo que Dios los había bendecido ese año. Entonces, por eso, vea, pero esa fiesta se cumplió espiritualmente cuando Jesús subió a los cielos y rogó al Padre para que enviara su Santo Espíritu a los apóstoles y que ellos predicaran el Evangelio, ahí en Hechos 2, a las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Cristo. Y en ese día, ¿verdad?, el día de Pentecostés, hubo una cosecha, pero de almas, ¿verdad?, que recibieron su palabra, creyeron en su Hijo Jesucristo, se arrepintieron de sus pecados y se bautizaron y obtuvieron el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es por eso que Jesús tenía que regresar al Padre antes de los 50 días. Después nada más estuvo como 40 días, no más, ¿verdad?, porque él tenía que ir al Padre y rogar al Padre, ¿verdad? Fíjense como dice Juan capítulo 14, fíjense, ahí lo explica Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 15 al 18. Juan 14, 15 al 18. ¿Qué dice Jesús? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hay una cita en la Biblia donde dice, les conviene que yo me vaya para que venga el consolador. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y, ¿qué dice?, y estará en vosotros. Entonces uno puede ver el cumplimiento, ¿verdad?, de eso después. Y el versículo 18, Jesús les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿verdad? Dícenme a los que conocen de griego que cuando Hechos 2.1 dice, así comienza el versículo, Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, y luego ya relata todo lo que pasó, ¿verdad?, en ese día, en que fue el cumplimiento del día de Pentecostés. Fíjense que dicen que los que saben de griego, que el lenguaje que se usa no solo se refiere a que llegó el día de Pentecostés en el sentido de su fecha, sino que también llegó en el sentido de que llegó el día de su cumplimiento. ¿Y cuánta fue la cosecha de almas ese día? Bueno, en Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿verdad? Ya después, en otro día, cuando predicó el apóstol Pedro,
más se unieron, más miles de personas, vea. Pero usted puede ver aquí la cosecha, ya no de los frutos de la tierra, sino de las almas, ¿verdad? Que están siendo perdonadas, ¿verdad? Por la sangre del Señor Jesucristo, por su fe en el Señor Jesucristo, por ese sacrificio tan grande, ¿verdad? Ahora, ¿y cuál es la tercera fiesta que se menciona en Levítico 23? Bueno, pues viene siendo la fiesta de los tabernáculos. Ahora, cada año que la celebraban tenían que salir de las ciudades y hacer tiendas, como tiendas de campaña, para recordar todo ese tiempo, todo el tiempo, ¿verdad? Que fueron sustentados por Dios en el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Por 40 años estuvieron en el desierto, ¿verdad? Y tenían el maná del cielo, y luego también a veces venían la sangre y ellos los capturaban, ¿verdad? Entonces, pero todo ese tiempo, ¿verdad? Y el agua del pedernal, todo eso, ¿verdad? Uno puede ver todo el sustento de Dios. Y luego, como durante ustedes saben cómo en el desierto, las noches son frías. ¿Sí? Pero ¿qué había? Una columna de lumbre, ¿se acuerdan? Y luego en la noche, digo, en el día, cuando estaba bien soleado, una columna de nube. Era la presencia de Dios ahí, hermanos. Entonces, obviamente, ya después de tantos años y estar en la ciudad y ya pasó todo eso del desierto, pues tenía que recordarles a través de esta fiesta de los tabernáculos que todo lo que tienen es gracias a Él. Lamentablemente, hermanos, cuando el hombre se llena de posesiones, se le olvida que todo viene de Dios. Pero cuando vive en el vil desierto, con pocas posesiones, solo entonces es que se acuerda que depende totalmente de Dios. No estaría mal, hermanos, que a veces practicáramos eso para acordarnos que nosotros no somos nada sin Dios. Por una razón, ¿verdad? Las personas se sienten, ¿verdad? Sienten más la presencia de Dios cuando Dios, ¿verdad? Este, tiene, perdón, sienten más la presencia de Dios cuando las personas tienen menos bienes materiales, ¿verdad? Que los distraigan de su presencia. Entre más posesiones tiene la persona, parece que más se distrae y se olvida de Dios. Y entre menos está así nada más dependiendo, ¿verdad? De Dios, o sea, se acuerda más y más de Dios. Entonces, por eso que es bien importante, hermano, nosotros, vea, si usted ha estado en escasez o usted está en abundancia, recuerden que Dios siempre está ahí. Entonces, tal vez uno no lo siente, pero porque está bien distraído con las cosas con lo que Dios lo ha bendecido, ¿no? ¿Qué cosas, no? Pero cuando está en escasez, ahí es cuando más se acuerda de Dios. Entonces, por eso es bien importante que todos nosotros nos acordemos de, tengamos poco, tengamos mucho, nuestra relación con Dios es la misma, es decir, Dios está ahí. Entonces, así, no sé si ustedes han visto una ilustración que llegan a poner acerca de cuando Israel está en el desierto, no sé si ustedes lo han visto, y es una ilustración, una pintura de noche, y están así todas las tienditas, acuérdense de cómo se tenían que acomodar todas las diferentes tribus alrededor del tabernáculo, y se ve así la noche, y se ven todas las tienditas, y en medio, ¿verdad? El tabernáculo, y lo pintan así de noche, y luego arriba, ¿verdad? Del tabernáculo, la nube, o en este caso, la columna de fuego. Y recordando, o sea, de wow, ese tiempo, ¿verdad? Cuando Dios estaba ahí y todos podían ver, ¿verdad? Que la presencia de Él, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante de nosotros acordarnos, hermanos, siempre, hermanos, Dios está con nosotros. Y eso nos debe de emocionar, o sea, nos debe hacer pensar, o sea, wow, qué privilegio tenemos. No nada más estar en la presencia de nosotros en el sentido de que pues Él es Dios y Él es Dios de toda la tierra y los cielos y de todo este ser humano, sino el hecho de que Él es nuestro Padre Celestial y Él es nuestro sustentador, ¿verdad? Eso nos debe de emocionar siempre, hermanos. Es una relación completamente diferente a aquellos, ¿verdad? Que lamentablemente todavía no lo tienen como su Padre Celestial y que no han rendido sus vidas a su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros veamos ese privilegio tan grande, hermanos. Y otra vez, ya, como lo recordaban a través, ¿verdad? De los tabernáculos. Pues, hermanos, tengamos mucho o tengamos poco, recordemos que Él es nuestro sustentador y que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dijo su Hijo amado. Ahora, allá afuera de la ciudad, acampando en el desierto, durante la fiesta de los tabernáculos, iban a cultivar estar en la presencia de Dios. Y
¿A poco no nos pasa eso a nosotros también? Es decir, ¿dónde usted diría que siente más la presencia de Dios? ¿En el bullicio de la ciudad o en el campo, en el bosque, en la sabana? Dije la sabana, no la sábana. En la sabana, rodeado de su creación, animales, árboles, ríos, lagos, mares, cascadas, bellas nubes, las estrellas del cielo nocturno, la Vía Láctea, la bella creación de Dios que nos infunde su presencia, ¿verdad? Entonces, no por nada, o sea, vayan afuera, ¿verdad? En el día de los tabernáculos y recuerden, ¿verdad? Que yo soy su sustentador, ¿verdad? Y cómo de todo ese tiempo que los he sustentado y cómo todo lo que tiene el día de hoy ha sido pura bendición de Dios. Ahora, ¿cuándo se cumplió esta fiesta? Bueno, unos dicen que se cumpliría en su segunda venida, aunque Jesús también dice que nosotros no sabemos el día ni la hora. Y otros dicen que esa fecha se cumplió cuando Jesús vino a nacer en esta tierra. Y no, la fiesta de los tabernáculos no es en diciembre, sino que cada año es entre septiembre y octubre, entre septiembre y octubre. En este año, en el año 2022, comenzará en octubre 9 y terminará en octubre 16. Y los que viven cerca de casas de judíos, donde viven, habitan personas judías, aquí en el estado de Maryland, dicen que en esas fechas pueden ver cómo en los patios de esas casas se mira, ¿verdad? Que ponen así como tienditas de campaña afuera en el patio, los que son judíos, esa fecha. Entonces, los que vivimos aquí en Maryland, y claro, no nada más aquí en Maryland, sino también si usted vive cerca tal vez de un judío el día de hoy, tal vez si usted checa entre octubre 9 y octubre 16, el hecho de que hagan unas enramadas, unas cosas así, los judíos, de recordar esto. Ahora, y hablando de cómo el nacimiento de Jesús se cumplió, la fiesta de los tabernáculos, hay una cita en la Biblia que curiosamente en el griego se ve la palabra que se traduce como tabernáculo de manera conjugada. Y eso viene siendo Juan 1:14. Juan 1:14, que dice, y aquel verbo, ¿verdad? El logos, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hay otras versiones, vea, que dice, y tabernaculizó con nosotros. Entonces sí, o sea, se cuenta que cuando entonces Él nació, ¿verdad? Cuando Él fue hecho carne, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? El logo. Entonces, entonces por eso unos dicen que realmente el día de su nacimiento fue entre octubre y septiembre, es decir, en lo que es el día de tabernáculos. Y para terminar, ¿verdad? Ya la lección, y aprovechando que estamos aquí en Juan 1, dicen que en el caso del día de Pentecostés, hablando de la segunda fiesta de la que estuvimos hablando el día de hoy, los judíos no solo dan gracias a Dios por la cosecha, sino que también celebran el día que Moisés bajó del monte Sinaí con la ley de Dios. Por lo que en el caso de nosotros, ¿verdad? Hay que recordar que la razón por la cual hubo esa cosecha de almas que rindieron sus vidas al Señor fue por causa de que fue predicado Jesús y su gracia, no Moisés y la ley. Fíjense lo que dice Juan 1:17. Por eso les dije que hay que, de una vez que estamos ahí en Juan 1, ¿qué dice Juan 1:17? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y es por medio de esa gracia que así como los judíos celebraban la libertad de su esclavitud en Egipto durante la Pascua, nosotros desde de esa primera fiesta que nos referimos el día de hoy, nosotros podemos celebrar la cena del Señor, que nos recuerda que fue por Jesús y su muerte en la cruz que nosotros somos libres del pecado y de la maldad. Así que, hermanos, en nuestro caminar con Dios,
No seamos como los israelitas que lamentablemente se acuerdan que en el desierto la gran mayoría menospreció su libertad y quería regresarse a Egipto, ¿se acuerdan? Pues así nosotros no seamos como ellos, no menospreciemos la gracia de Dios volviendo al pecado, ¿verdad? Siendo esclavos del pecado. Entonces ya para terminar, quiero decirles de así, hay una persona aquí que todavía no ha recibido al Señor, ¿verdad? Que todavía no ha recibido su palabra, no ha creído, no ha confesado su fe en Jesús, ¿verdad? No se ha arrepentido de sus pecados y no se ha bautizado conforme a la palabra de Dios y lo quiere hacer. Ya, por favor, háganos saber, ¿verdad? Si quiere usted hacer eso, ya, para ayudarle a llevarlo a cabo y sea parte de la familia de Dios, ¿ya? Entonces, gracias, ¿verdad? Espero que haya sido de edificación este mensaje. Dios los bendiga y el hermano con el himno de invitación tiene el lugar.